Hola, soy su amigo Jorge Carrillo Bosch y estoy en algún punto de la Riviera Maya sufriendo un poco hoy, pero no he querido dejar pasar la oportunidad de platicar un ratito con ustedes hoy, en esta tarde tan agradable. Me gustaría que platicáramos un poco de un tema que me han solicitado muchas de ustedes eh, que toquemos aquí. Obviamente lo hemos platicado algunas veces en el consultorio, pero quieren pues que lo ponga aquí para que lo puedan escuchar con sus familiares o algunas amigas que quieran enterarse un poco de estos temas que están de moda, que bueno, más que moda están en boga y falta un poquito de información en general. Entonces vamos a hablar hoy de eh, lo voy a plantear de esta manera y seguramente no es la única vez que voy a hablar de este tema. Seguramente vamos a poner otros videos un poquito más profundos y más específicos, pero este va a ser para hacer el panorama y diferenciar, así de modo general, en lo que es un ultrasonido estructural y el tamiz sonográfico. El tamiz en realidad le llamamos entre 11 y 14 o tamiz entre 11 y 14 semanas, pero se le pueden poner nombres más técnicos, pero ahora vamos a dejarlo así como tamiz entre 11 y 14. Desafortunadamente creo que todavía nos está faltando informar más, explicar más y bueno, esa es nuestra labor, ¿no? De nosotros los que nos dedicamos a esto. Así que con mucho gusto, miren, es muy común que escuchemos o que percibamos de parte de las pacientes o de parte del público que entienden de manera indistinta lo que es el tamiz de lo que es el estructural. O a veces nos dicen las pacientes, quiero que me haga un estructural para ver si mi bebé no tiene síndrome de Down. Entonces eso es donde tenemos que afinar la información. Entonces vamos a hablar, primero les voy a explicar que en los estudios en medicina tenemos, seguramente habrá algunos otros tipos en otras áreas, pero acá con nosotros lo que nos ocupa, vamos a diferenciar entre dos grandes grupos de estudios. Los que son estudios de tamizaje y los que son estudios de diagnóstico, que para ahí empezamos a dividir el camino en dos grandes grupos y eso es muy importante comprender esta diferencia. Entonces, los estudios de tamizaje, independientemente si son de sangre, de sonografía, de lo que sea, los estudios de tamizaje son estudios que no necesariamente nos van a decir si hay o no hay una enfermedad o una anomalía. Lo que nos van a decir es si estamos en un grupo de riesgo elevado para tenerla y entonces ser candidato a algún otro estudio. De modo que si un tamiz en general dicho sale positivo, o sea, anormal, no necesariamente el sujeto tiene la anomalía. Y si sale el tamiz normal, no necesariamente el sujeto, en este caso que nos ocupa el bebé, es normal. Pudiera tener la anomalía teniendo un tamiz normal, porque el tamiz no es un estudio para diagnosticar, es un estudio o un grupo de estudios para seleccionar individuos con más riesgo. ¿Okay? Ahí lo dejamos de momento. Y los estudios de diagnóstico son estudios que nos dicen hay o no hay esta anomalía o esta enfermedad. O el estado es este exactamente. ¿Vale? Entonces es muy diferente un estudio de tamizaje que un estudio de diagnóstico. Es diferente desde su concepción, desde para qué sirve, desde qué esperamos de un estudio. Ahora, ya entrando un poquito más profundo en lo que son los estudios de tamizaje y diagnóstico prenatal, fetal, entonces hay que decir que, número uno, el riesgo de tener un bebecito con anomalía de cromosomas, sea síndrome de Down, no sean otros, pero vamos a hablar un poquito más del síndrome de Down, que es la trisomía 21. Ciertamente el riesgo de una mamá va aumentando con su edad, ¿sí? Y tenemos algunos niveles de que sube la pendiente más y es cuando decimos que tiene una edad de más riesgo, aunque realmente cada año de vida la posibilidad va aumentando, pero las
los niveles de riesgo o cortes en la curva de riesgo son muy definidos. Sin embargo, aún en las mujeres de más alto riesgo por edad, de 45 años o más de 45 años, que su riesgo individual es mucho mayor que si se hubieran embarazado 10 años atrás, la mayoría de esas mujeres va a tener bebés que no tienen síndrome de Down, va a tener bebés normales, pero su riesgo es mayor. Parece como que no, entonces, ¿de qué me sirve? Pues sí sirve. Y una mujer que tiene veintitantos años tiene un riesgo bajo, sin embargo puede tener un bebé con síndrome de Down. Entonces eso es hablar de riesgo. Y si con cada edad hay un riesgo y el riesgo va aumentando con la edad, entonces se supondría que sería algo, pudiéramos decir, lineal, ¿no? Mayor edad, mayor riesgo. Mayor, está bien, pero como les digo, puede ser que una mamá mucho más joven que otra sea la que tiene el Down y no la mayor. Entonces, para eso sirve el tamiz, para ver si ese riesgo bajo corresponde a su edad o hay algún cambio de riesgo. Por ejemplo, que una mujer que tiene 25 años tenga un riesgo como si tuviera 45 años. Entonces, lógicamente, amerita un estudio, aunque sus posibilidades sigan siendo de que puede tener un bebé normal. Eso es el espíritu del tamiz, del tamizaje en general. Entonces, cuando hacemos un estudio de tamizaje, lo que estamos viendo es si ese bebé tiene el riesgo que le corresponde por edad a la mamá o tiene más que eso. Ahí. Ahora, ¿cuáles son los estudios de tamiz? Hay varios estudios de tamizaje. Voy a hablar específicamente del tamizaje ultrasonográfico que se hace entre 11 y 14 semanas. ¿Por qué? Porque ese estudio en esa edad tiene la característica que podemos evaluar algunos parámetros ultrasonográficos que tienen una relación o una correspondencia estadística con anomalías de cromosomas. En otras edades podemos ver normalidad o podemos ver alguna anomalía, pero ya no tenemos esa relación tan conocida estadística entre uno y otro. Entonces, para hablar de riesgo, entonces entre 11 y 14 podemos hacer una evaluación de riesgo específico corregido por edad gestacional de acuerdo a los hallazgos del ultrasonido. Y los grandes grupos de anomalías que podemos encontrar, obviamente se puede encontrar una anomalía específica y eso ya no es hablar de riesgo necesariamente, es hablar de una anomalía que ya se puede diagnosticar. Pero, por ejemplo, si encontramos un bebecito que tiene sus tripitas de fuera a las 12 semanas o 13 semanas, ya está diagnosticada esa malformación. Esa es una malformación ya con diagnóstico específico. Pero además, para lo que sirve el tamiz, ese no es un tamizaje, es un diagnóstico que se hizo de un hallazgo anatómico. Pero si tenemos un hallazgo anatómico anormal como ese u otros parámetros específicos, lo que tenemos es una relación estadística con diagnóstico de cromosomopatías. Un bebé puede tener sus tripitas de fuera y tener sus cromosomas normales. Se opera y puede tener una vida normal. Pero puede ser que también tenga, aparte de sus tripitas de fuera, que tenga un síndrome, una anomalía de cromosomas. Y para eso es lo que nos va a servir el tamiz. Desde luego que si encontramos en un bebecito de 13 semanas las tripitas de fuera, pues ya tenemos el riesgo alto. Automáticamente ya no importan los demás parámetros, nada más con esa malformación diagnosticada ya tenemos un tamiz positivo para riesgo de alteraciones de cromosomas y habría que recomendarle a la mamá, a la pareja, en todo caso, recomendarle un estudio de diagnóstico. Pero suponiendo que su anatomía sea normal, entonces evaluamos los puntos específicos del tamiz y los grandes grupos de cosas que esperamos poder relacionar estadísticamente son alteraciones de cromosomas y número 2, cardiopatías, alteraciones del corazón fetal. De modo que el tamiz nos puede ayudar a detectar un bebé que tenga síndrome de Down, pero también nos puede ayudar a detectar un bebé que tenga cromosomas normales, pero con una alteración del corazón. Entonces, ese tamiz tiene una serie de parámetros sonográficos que evaluamos. Los más conocidos y más mencionados, que ya son familiares a muchas personas del público, son la translucencia nucal y el hueso nasal. Cierto, son lo más
populares, por decir así. Pero tenemos muchos otros, más de 10 parámetros que tenemos que revisar, y mientras más entrenamiento o más precisión en el ultrasonido se tenga, pues se pueden ver un poco más parámetros, ¿ya? Pero de cualquier modo son una serie larga de parámetros que revisamos en esos bebés. Cuando encontramos esos parámetros positivos, decimos que el tamiz es positivo, pero no decimos que el bebé tiene Down, eso no lo sabemos. Hay algunos síndromes que tienen datos físicos muy especiales, muy específicos, y donde la probabilidad es altísima, pero no con Down. Con síndrome de Down generalmente nos quedamos en que tiene mucho más riesgo de lo esperado y hay que hacerle un estudio de diagnóstico. Entonces, el tamiz de las 11 a las 14, también le dicen el tamiz de primer trimestre, técnicamente pasa un poquito su límite del primer trimestre, pero ese es el tamiz. Es para ver si el bebé, eso nos tenemos que quedar con eso, tiene más riesgo de tener síndrome de Down de que corresponde a la edad de la mamá. Ese es, si sale positivo, entonces le explicamos y le recomendamos un estudio de diagnóstico, en donde sí vamos a saber prácticamente, 100% seguro si tiene o no tiene ese síndrome y algunas otras cosas. Y pasamos al estudio de diagnóstico. Eso que dije fue tamiz en general, el tamiz de sonográfico. Hay otros tamices. El estudio de diagnóstico es un estudio donde tenemos una muestra de células fetales y en un laboratorio de genética se estudian, hay varios estudios también, y se puede ver 100% seguro si el bebé tiene Down o no tiene Down, y depende del estudio que se haya solicitado o de lo que sospechemos por el tamiz sonográfico, podemos pedir estudios más profundos o más específicos genéticos con la misma muestra de células. Pero en general hacemos un estudio que se llama microarreglos. Antes estábamos acostumbrados, tanto médicos como público, al cariotipo hace décadas, y ahora hablamos de los microarreglos, que es como un cariotipo molecular, o es un cariotipo, por decirlo de una manera, cariotipo visto con lupa, o sea, más profundo. Y se puede aún ser más selectivo con el estudio genético de acuerdo a lo que se sospeche o se quiera descartar o confirmar. Entonces, ¿de cómo se obtiene esa muestra de células fetales? Hay dos grandes técnicas o grandes recursos o posibilidades. Número uno, con una biopsia de la placenta. A esa biopsia le llamamos biopsia de vellosidades coriales, porque es cuando la placenta está muy pequeña y todavía está en su formación estructural, y podemos introducir generalmente se hace introduciendo una pinza especial para biopsia a través del cuello de la matriz y tomando una mordidita de tejido placentario y mandándolo al genetista. Y la otra, que es por mucho más hecha, más frecuentemente realizada en todo el mundo, que es la amniocentesis, que es la toma de células a través del líquido amniótico, células fetales en el líquido amniótico. Entonces hacemos una punción con una aguja, con una técnica adecuada para obtener una muestra de líquido, que esa toma de muestra se llama amniocentesis, y ese líquido amniótico lo mandamos al genetista, y entonces en algunas semanas nos dan, sea cual sea la muestra que hayamos tomado, en pocas semanas, eso puede variar de 2 a 4 semanas generalmente, nos van a dar el resultado. Y ahí sí es diagnóstico. Si ese estudio dice que el bebé no tiene Down, no tiene Down. Y si dice que sí tiene, sí tiene. Y también nos dice otros síndromes, no nada más Down, y otras anomalías genéticas nos puede decir. Entonces, pero ¿qué le pedimos al estudio o qué estudio pedimos? Depende mucho de lo que sospechemos y de lo que hayamos encontrado en el tamiz sonográfico. Ahora, por último, existe otro tamiz, que es un tamiz que casi es, en algunas circunstancias, casi es diagnóstico, que es otro tamiz que está siendo muy popular y que amerita una explicación, que es el tamiz de DNA fetal en sangre materna. Ese tamiz es realizado mediante partículas de DNA del bebé que han atravesado a la circulación de la mamá. Entonces, en la sangre materna hay una proporción conocida por los genetistas
de DNA fetal. Y entonces ese lo estudian y nos van a decir positivo, negativo o en qué relación, uno a cuántos cientos o uno a cuántos miles equivale esa muestra. De modo que nos van a decir su riesgo es bajísimo, y cuando nos dicen que el riesgo de un bebé de tener, que es bajísimo de tener Down, si fue hecho en la paciente adecuada, ese bebé no va a tener Down. Y si nos dice que tiene Down, casi seguro que sí va a tener. De cualquier modo, amerita una prueba de diagnóstico y se debe de hacer. El chiste es saber seleccionar a qué pacientes les conviene ese estudio y a cuáles pacientes no se les debe hacer ese estudio. En una paciente que tenga, que pudiéramos considerar con todos los elementos, una paciente de bajo riesgo o riesgo bajo, como queramos decir, en ella está adecuado el estudio de DNA fetal en sangre materna. Y en las pacientes que consideremos riesgo alto, aunque ni siquiera les hayamos hecho sonografía, solo con su edad, si ya tiene 40 años, ya tiene riesgo alto, ya no necesitamos hacerle el tamiz, hay que hacerle diagnóstico. Si ella quiere saber cómo está su bebé, hay que hacerle una prueba de diagnóstico. Pero si tenemos una mamá de menos de 35 años sin historia familiar de defectos genéticos, con un tamiz de 11-14 normal por sonografía, etcétera, pues ella se puede beneficiar definitivamente de una prueba de DNA fetal en sangre materna. ¿Cuál es la ventaja? ¿Por qué hablamos de esto? Porque tiene la gran ventaja que no es invasivo. Es una muestra que hacemos tomándole sangre a la mamá como si fuera cualquier estudio de laboratorio. Entonces no tenemos que entrar a la matriz. Y eso, pues aunque la amniocentesis es muy segura, bien hecha, pues no deja de ser atractivo y ser bueno que no sea invasivo. Entonces es un recurso que hay, ¿sí? Es una alternativa cuando es una paciente realmente de bajo riesgo. Si es una paciente de mayor riesgo, no hay que hacer ese estudio porque solo nos va a confundir o va a hacer gastar más a la paciente. Entonces a ella le recomendamos su estudio genético si es que ella quiere saber. Eso no es obligatorio, ¿verdad? Pero sí médicamente tenemos que ofrecerle y explicarle, porque muchas veces la decisión de si hacerlo o no hacerlo depende de qué tanto comprendan la situación. Entonces, bueno, pues esos son los estudios de tamiz y los estudios de diagnóstico. Es una probadita. Después podemos hablar más de lo que es una amniocentesis, una biopsia de velocidades, un 11-14 en sonografía, y casi no he hablado del estructural. Voy a decir, porque eso lo haremos en otro video, que el estudio estructural es un estudio, como su nombre lo dice, que nos habla de la anatomía del bebé, no de los cromosomas, y eso es bien importante comprender. Una alteración anatómica descubierta por ultrasonido puede ser en un bebé con cromosomas normales, y un bebé con anatomía aparentemente normal de todo a todo puede ser que tengan una anomalía cromosómica. Entonces no es lo mismo anatomía o estructura que genética o que cariotipo o que cromosomas. Entonces el estructural para lo que nos sirve es para descartar malformaciones anatómicas estructurales, que el labio hendido, que los pies chuecos, tripitas de fuera, mielomeningocele o espina bífida, alteraciones del corazón, tumores en los pulmones, en fin, hay muchas alteraciones anatómicas que se pueden diagnosticar, y para eso es el estudio estructural. Es hecho por un médico materno fetal que tiene experiencia y conocimiento en anatomía fetal y en poder relacionar, que esto es muy importante, cuando se ve algo que no nos gusta, sea ginecólogo, sea médico materno fetal o sea radiólogo, vemos algo que no nos gusta en el feto, es súper importante buscar anomalías potencialmente relacionadas con eso que se vio y no limitarse a lo que creemos haber visto. Eso es algo por lo que importa que un materno fetal haga el estructural, porque tenemos que ver las relaciones de unas estructuras con otras, no solamente una por una. Aunque suene curioso, pero sí, la relación entre unas con otras es muy importante.
Entonces, la edad ideal es entre 18 y 22 semanas, puede ser un poquito antes, puede ser un poquito después, pero bueno, vamos a dejarlo entre 18 y 22 semanas, en donde, aparte de que ya podemos revisar la anatomía completamente, en caso de que hubiera alguna anomalía, puede ser evaluada con vistas o con enfoque terapéutico. Porque si detectamos por primera vez una anomalía a la semana 34, pues ya no podemos hacer nada en general, ¿no? O si la detectamos a las 36, pues nomás casi no va a alcanzar ni a asimilarlo la mamá cuando ya llegó el bebé. El chiste es poder detectar algo cuando podemos ofrecer algo, ¿vale? Aunque sea un buen consejo, aunque sea qué sí hacer, qué no hacer, o algún procedimiento terapéutico. Entonces, mientras más pronto lo diagnostiquemos, más tiempo tienen los papás de asimilarlo, de buscar el lugar adecuado, incluso de conseguir los recursos cuando se necesita, pero hay tiempo. Entonces, el estructural entre 18 y 22 semanas ideal, ¿sí? Pero eso no es para... El enfoque ideal de ese estudio no es para alteraciones de cromosomas, es para anomalías físicas, estructurales, anatómicas. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Espero que haya servido de algo esta explicación y que lo compartan a sus amigas, a conocidas embarazadas, a cualquier pareja que esté esperando bebé le puede servir esta información. Y bueno, síganme en el canal, póngale ahí suscribirse, vean otros videos y les prometo no tardarme mucho en subir otro, ¿eh? Nada más déjenme regresar a Chihuahua y hacemos otro pronto. Bueno, pues yo voy a seguir sufriendo aquí en la Riviera Maya, miren qué bonito. Y espero saludarnos pronto por ahí. Mucho gusto de saludarlos. Hasta pronto. Bye.